Bueno, y arrancamos la segunda parte de la jornada de la mañana con una mesa redonda en la que vamos a analizar la evaluación del impacto en los proyectos de ciberseguridad. Porque sabemos que no basta solamente con ejecutar iniciativas, ¿verdad? Lo verdaderamente transformador en este caso es poder medir el alcance, que es algo que también nos va a poder permitir tomar decisiones, también ser más eficientes y sostenibles a largo plazo. Y algunas de las preguntas que pasan por cuestionar en este tema es si estamos generando cambios reales, ¿no? Así que en este panel vamos a contar con la visión institucional, con la visión técnica y sobre todo con la visión muy profesional de personas y de profesionales que conocen verdaderamente bien este ámbito para traducir la acción en resultados. Así que vamos allá, nos acompañan Gécer Molina, del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Bienvenido de nuevo, Gécer, estás en este escenario como en tu casa. Javier Marín, de Numu Group. Bienvenido, Javier. Y modera este panel Ariel Noverstrand, del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, Ariel, estamos con muchas ganas de escucharos este panel, así que bienvenidos a los tres. Un fuerte aplauso para ellos y venga, arrancamos, Ariel, todo tuyo. Muchas gracias. Hasta hace pocos años no tuvimos proyectos o no tuvimos muchos proyectos ya maduros de ciberseguridad y no pudimos por eso medir el rendimiento de los proyectos. No tuvimos el alcance de tiempo para decir, bueno, esos fueron los resultados de cada proyecto. Y eso nos dificultó en el mundo de la ciberseguridad en general y el mundo de generación de capacidades en ciberseguridad en particular, a decir, bueno, si yo invierto en ciberseguridad, esos van a ser los resultados. Pero esta realidad ya con el tiempo ha ido cambiando y hoy en día ya tenemos un número de proyectos donde podemos efectivamente decir, invertimos en ciberseguridad y ya tenemos resultados y ya les podemos mostrar el rendimiento de los proyectos y por qué es necesario realizar esos proyectos, por qué es necesario invertir en ciberseguridad y qué podemos lograr con eso. El día de hoy tenemos dos ejemplos muy interesantes de proyectos, uno del sector gubernamental desde Costa Rica y otro del sector social y privado desde aquí, desde Panamá. Y vamos a presentarles los dos proyectos, cómo fueron evaluados, cuál fue el impacto y vamos a conversar un poco acerca de qué quiere decir todo eso. Sin más, le paso la palabra a Gécer Molina, el Director Nacional de Ciberseguridad de Costa Rica, para presentar el proyecto que ha realizado el MICIT en los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Encantado de estar igualmente, aquí en el panel contigo. Gécer, muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno, muy buenos días nuevamente. Ese es el clicker, me imagino. Ese soy yo. Bueno, ya me conocen. Yo tuve un panel recientemente. Eso es rápidamente. Pero, ¿qué voy a presentar acá? El proyecto de fortalecimiento de ciberseguridad para las instituciones de gobierno de Costa Rica. ¿Cómo fue que se implementó esto? Y lo más importante, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido en el ecosistema? Y el tema medición creo que es un pilar que se tiene que tomar en cuenta. En este proyecto, nosotros tuvimos una realidad. Iniciamos con 3 especialistas, bajo presupuesto, eran de lunes a viernes, de 8 a 4, y era todo un reto. Pero ¿qué pasó? El 17 de abril del 2022 hubo unos ciberataques. Ciberataques que provocó que el país decretara un estado de emergencia que habilitara fondos. Invertir, ojo, oigan la palabra, invertir fondos para poder afrontar este ciberataque y poder recuperar las instituciones que fueron vulneradas. Bueno, estos fondos se establecieron con 9 especialistas, herramientas de protección y que estuvieran 24/7. Como les dije anteriormente, estaban de lunes a viernes de 8 a 4. Ya ahora, en el 2025, hemos venido evolucionando porque nosotros tuvimos un objetivo. ¿Y cuál es esto? Definir cuál es el perfil actual, como vimos estábamos anteriormente, y cuál es el perfil objetivo. Y yo creo que todo el mundo, cuando hace un análisis a nivel de ciberseguridad, establece cuáles son esos gaps. Establecimos cuáles son esos gaps y tuvimos que tener cuál es el alcance, tiempo y costo, porque los proyectos sabemos que tienen
una fecha de inicio, una fecha de expiración, una fecha que culmina, pero tenemos que medir ese avance y cuál ha sido el impacto que ha tenido en nuestras infraestructuras, en el ecosistema, en lo que es tecnología, procesos y personas. Ahí les mostré recientemente, digamos, el modelo, y voy de atrás para adelante, porque eso es un modelo. Si ustedes ven, ¿qué les parece esto? La NIS, ¿cierto? No estamos invirtiendo el agua tibia. ¿Y qué fue lo que hicimos? Ok, creamos una dirección de ciberseguridad en la cual tiene 2 departamentos, el SOC y el CECIR, y que cada uno tiene sus correspondientes funciones. Ahí es donde viene el alcance. ¿Cuál es el alcance que le vamos a dar? Y la gobernanza que la tiene la dirección de ciberseguridad. NIS 2.0. Ok. ¿Y qué estamos generando aquí? Servicios. Ok. Ahí vimos otro indicador. ¿Cuántos servicios ha generado a partir de estas inversiones? Ojo, inversiones que tienen un impacto. Cuando usted genera un servicio, están generando un impacto al ecosistema. Y todos los servicios tienen que irlos madurando. ¿Qué pasa? Antes, cuando se tenía tal vez un tema de monitoreo, pero no tenés una respuesta. Y eso es importante ahora. ¿Qué hemos venido trabajando nosotros? Y aquí les voy a brindar 2 aspectos muy importantes. La parte cualitativa y la parte cuantitativa. La parte cuantitativa para mí es un medio. Un indicador que me diga a mí cuántas instituciones a hoy protejo y tengo una respuesta. Eso es un indicador, ¿cierto? Y la he dividido en 3 dimensiones. Usted, si tiene visibilidad, ¿cuánta visibilidad generó a partir de un proyecto? Porque usted no puede brindar ciberseguridad si usted no tiene visibilidad. Después, otra dimensión a considerar es la medición. Lo que no se mide, no se controla. Entonces, hay que generar KPIs para cada una de esas dimensiones para definir cuál ha sido el avance del proyecto. Ok, ¿cuántos ciberataques has contenido? Un ejemplo. El nivel, digamos, de respuestas que le han brindado los SLAs. A nivel, digamos, de controles, ok, tenés dashboard, ¿cómo que estás controlando esta información que se está ingresando de todas las herramientas que estás implementando? Bueno, disculpe, un toquecito, aquí, perdón. Y lo más importante, si ustedes ven aquí, claro, los KPIs son importantes porque ustedes ven ahí muchos medios, normativas, directrices, procedimientos, decretos, porque cuando se planteó el proyecto también se tiene que definir a largo plazo. Ok, ¿cuál va a ser el impacto? Hoy te brindan un presupuesto, ¿cierto? Lo estás ejecutando. ¿Y cómo vas a sostenerlo? Ok, hay que habilitar los medios para que eso vuelva a suceder, que eso ya genere una concientización y que crean y cambien la cultura organizacional. Ese cambio es necesario. ¿Para qué? Para que tenga un impacto. ¿Por qué? Porque cuando los altos jerarcas ven que la ciberseguridad es una inversión y no un gasto, ¿por qué? Porque un ciberataque, ¿cuánto puede afectar una institución? Y se los digo así, va más allá. Y Costa Rica lo aprendió, ¿cómo? En los ciberataques de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la parte del sector salud. Ahí estamos hablando de vidas, ya no estamos hablando de dinero. Estamos hablando también de la parte financiera, también de las importaciones y exportaciones. Eso tiene que tener un impacto. El simple hecho que usted haya contenido, y hemos tenido ya casos, de que ahora ya al tener una respuesta en las etapas tempranas de la cadena de ataque, los hemos contenido intrusiones, donde ya están haciendo movimientos laterales, y de ahí vienen ¿cuándo? En la noche. Si usted no tenía un monitoreo, solo tenía un monitoreo de lunes a viernes, de 8 a 4, ¿qué pasa? Los ciberatacantes. Y les digo experiencias que desde que yo entré, vi y tuve que afrontar ataques los viernes en la noche, los fines de semana. Los CDRs comenzaban así como arbolitos de Navidad. Te estaban detectando, pero hey, aquí está pasando algo, hey, aquí está pasando algo. Pero ¿quién estaba del otro lado? Nadie, ¿cierto? Estás invirtiendo en una herramienta, pero la herramienta, vamos a ver, no son autónomas. Tal vez vamos a llegar a eso más adelante con la inteligencia artificial, que no lo creo todavía, falta bastante, pero la intervención humana es vital. Entonces, el simple hecho de haber contenido un ciberataque en esas etapas tempranas, les pregunto a ustedes, ¿cuánto ha sido el retorno de inversión ahí? ¿Cierto? Vayan viendo el impacto ahí, solamente con eso. Y ojalá si fuera una infraestructura crítica. Hemos protegido ahorita ministerios y servicios esenciales, pero por eso yo les digo, eso es un medio. Todos esos indicadores son un medio. Al final, lo que usted tiene que generar es la sostenibilidad de un proyecto. ¿Y cómo genera la sostenibilidad de un proyecto? Cambiando esa cultura. El cambio de cultura es necesario. Generar concientización, convencer, generar confianza, co-crear.
Un CECIR no lo puede hacer solo. Usted tiene que convencer, tiene que liderar, tiene que generar un compromiso, que al final ese es el fin del proyecto. Lo demás, ustedes ven, eso es un medio. Y aquí, usted me va a decir, ok, pero deme datos. Aquí herramientas, ahí puse unos cositas en grises para no brindar información de más, pero aquí yo te puedo brindar KPIs de cómo ha avanzado, cuántos tickets hemos atendido, cuántos casos estamos abiertos. Aquí control. ¿Qué tenemos en proceso? ¿Qué tenemos abierto? ¿Qué tenemos cerrado? ¿Cómo le damos seguimiento? También aquí, ok, tipos de malware, cómo están las redes institucionales, comportamiento. Vean esto, behavior analysis. Oiga, hay una medición, se eleva, ¿qué te quiere decir ahí? Ya tienes visibilidad, algo está pasando en la red, pongamos atención, hay una campaña. Otro KPI, ¿cierto? Dashboard que te generan información. Después, medidas básicas de seguridad, la regla Pareto, o el 80-20. Usted proteja este 20%, usted aplica estas reglas, prácticamente protege el 80% de las amenazas comunes. Entonces, y le damos seguimiento, control. Digamos. Y aquí, para ir finalizando, aquí les muestro alertas, más de 118 millones de ciberataques, con las soluciones que hemos venido implementando, que ha venido conteniendo. ¿Cuánto, les pregunto a ustedes, un ciberatacante solo ocupa un caso de éxito? Uno, para poder impactar a una organización. Aquí estamos hablando de millones. ¿Cuál ha sido el retorno de inversión de esas herramientas? ¿Se pagaron? Creo que sí. Ok, y para ir cerrando, quiero ser muy puntual en la conversación, no existe viento favorable para quien no sabe dónde va. Por eso, en los proyectos tenemos que tener variables muy importantes a considerar. El alcance, hacia dónde vamos, el perfil actual, el tiempo y el costo. Y siempre van a escuchar esta frase, ¿para cuándo vas a tener este proyecto? ¿Cierto? ¿Ustedes han escuchado esto? ¿Cuándo lo vamos a terminar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y recuerden que los atacantes no es, ¿vamos a ser atacados? No, sino es cuándo. Y por eso el tiempo es importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Géser. Costa Rica desafortunadamente ha vivido por esa experiencia muy dramática. A veces esas crisis salen o acaban siendo para bien, o a largo plazo acaban siendo para bien, porque fue un momento transformador para la ciberseguridad de Costa Rica, y siempre le agradecemos al gobierno de Costa Rica por tan amablemente compartir su experiencia con toda la comunidad, con toda la región, para que otros puedan también tomar las medidas y tomar las lecciones aprendidas sin tener que pasar por esas crisis. Y pasando la página a otro capítulo, otro modelo de proyecto muy interesante con fines tanto sociales como comerciales, no en el ámbito gubernamental, es el modelo del proyecto que nos va a presentar Javier Marín. Javier es un emprendedor social de muchos años, de mucha experiencia, y el fundador del grupo Numo. Este proyecto que les va a mostrar justo la semana pasada ha sido incluido en una nota del Foro Económico Mundial como un caso de estudio destacado de modelos de alianzas públicas privadas para entrenar talento en ciberseguridad. Sin más, le paso la palabra a Javier para que nos cuente su experiencia. Gracias. Ariel, muchísimas gracias, y gracias a Grupo BIT y a BitLab, que son la agencia con la que estamos implementando este proyecto y estamos creciendo en la región. Y gracias a todos los que habéis venido aquí. Las gafas es porque me deslumbra muchísimo la luz, y además soy miope, o sea, no es un intento de emular a ninguna estrella de ningún tipo. Grupo Numu nace en Nicaragua en el año 18, un mes antes de que la situación en ese país maravilloso que crecía al 6% se tornara bien distinta. Tuvimos el acierto de quedarnos y demostrar la frase mía favorita, porque llevo como 20 años
Digital for Development o economía digital para el desarrollo, que la economía digital es el camino más corto entre bienestar y precariedad, o entre precariedad y bienestar. Empezamos formando jóvenes, sobre todo en la industria que pensábamos que podía ser la que tenía una cadena de valor más interesante, donde se podía generar más valor, sobre todo para esos jóvenes, y que iban a ser altísimamente demandados. Y obviamente de ahí nos vamos a juntarlos a la industria, subirlos a la industria y crear también nuestra propia empresa de ciberseguridad para dar servicio, y algunos de esos jóvenes que sean parte de esta industria tan lucrativa para casi todos. Por tanto, en Numu Group damos servicios de ciberseguridad, de capacitación, trabajamos mucho con la cooperación internacional y en Digital for Development. Tenemos un planteamiento a medio y largo plazo en los países, y lo que intentamos es expandirnos con un modelo que sea lo más sistemático posible y que incida en los pilares fundamentales de cada uno de los ecosistemas. Obviamente la parte más débil en todos nuestros países es la parte de talento. Sin embargo, hay muchísimos jóvenes con capacidad suficiente, y si se le enriquece un poco, pues pueden ser perfectamente actores de primerísima fila, así como las oportunidades locales. Y luego con un modelo que hemos ido creando, y lo que intentamos es, bueno, es nuestro modelo. Yo siempre digo, hacer que ya se unirán, ir puliéndolo, ¿no? Esto ya es un modelo que en este slide van 20 años de mi vida. Cómo poner juntos a todos los actores en un modelo que todos sepan o todos entiendan cómo pueden contribuir. Y lo más importante, como decían, es confianza, pero obviamente tenemos que conocer las mentalidades y el ADN de cada una de esas organizaciones. Porque yo, como emprendedor y como emprendedor social, pues obviamente voy del resultado hacia atrás. Para mí lo importante son los KPIs. Y yo solo tengo 2 KPIs. En este modelo, o hay más jóvenes trabajando en ciberseguridad, o hay más empresas locales, de personas locales, con pasaportes locales, y que no son de los grandes grupos de interés, sino gente, pues como yo soy en España, clase media, que están lanzando sus propios emprendimientos. Para mí esos son los 2 grandes KPIs que debemos de ponernos a la hora de generar un ecosistema. Ahí veis Capacity Building and Training with a Purpose, modelo 7. Pues la primera, encontrar ese talento y esas oportunidades locales. ¿Y dónde vamos a ir? Pues a las universidades y a las escuelas técnicas. Y cuando vamos a brechas concretas, las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, Numu nace como una organización de la sociedad civil. Y enseñar y empoderar con las corporaciones certificadoras, y decimos con compromiso, palabra que también se menciona muchísimo, porque es fundamental. O sea, todos tenemos un P&L, pero algunos tienen un poquito más compromiso de dejar valor a lo largo de la cadena, y es fundamental. No encontrarte simplemente con los multinacionales que obviamente tienen sus intereses, sino aquellas que verdaderamente tienen un compromiso de impacto. Esa es la parte de conocimiento en acción. ¿Y quién está apoyando, cofinanciando? Pues los programas de cooperación y ayuda al desarrollo y los programas de capacitación. En la parte de emplear, sector público, sector privado, intermediarios locales. La parte más difícil, que es la parte de emprender, y cuando digo, no digo que no ocurra, pero es anecdótico en comparación a la facilidad que tiene un joven en España o en Europa de emprender, o en Estados Unidos, y la que tiene en cualquier país centroamericano. Y ahí, pues obviamente, la labor que puede hacer la cooperación internacional es extraordinaria. Y ahí tenemos los actores que están en todos estos mercados. Cuando emprenden, lo siguiente que tenemos que hacer en este modelo, que son vías para llevar a un montón de jóvenes y pasarlos al otro lado del muro, en la economía digital, que es una economía de la superabundancia, donde crecen las oportunidades por 5, por 10 todos los años. Exponer. La mayoría de las personas que han trabajado con nosotros en Numu se han expuesto a un mercado internacional. Muchos de ellos nos los han
les han hecho ofertas más sustanciales empresas más importantes que nosotros, lo cual nos llena de orgullo, aunque obviamente pues, nos ha afectado a la operativa. Pero hay que exponerlos y además exponerlos sin ningún tipo de temor, sabiendo que el mercado está creciendo y que muchos de ellos simplemente vas a ser un trampolín para ellos. Y luego escalar esas oportunidades. Si nos encontramos con un modelo que es multi-stakeholder, multi-industria, estamos utilizando en ciberseguridad, pero hemos tenido otras experiencias previas en otras industrias, multidonante, que es muy importante. Muchas veces hay fragmentación de esfuerzos en el mundo de la cooperación y no es mala intención, todos quieren hacer. Y obviamente que sea escalable multipaís. Esa es la teoría y ahí vemos el modelo en la práctica, con nuestros socios de ITSE que han hecho un trabajo extraordinario. Claro, la primera vez que me presenté a hablar con la rectora de ITSE, Milena, ¿qué era lo más importante? Su mentalidad, porque no entendía nada de ese modelo, porque era un modelo que nadie había oído hablar de él. Bueno, pero concretemos, y cuando hay buena mentalidad, y cuando hay una capacidad de generar valor y visión, ¿qué es lo más importante? El sistema operativo, con el slide que siempre termino todas mis presentaciones, porque si algo me gustaría es que alguien se inspirase a la acción, ¿no? Trabajamos también con otras universidades para darle más capilaridad al programa. Utilizamos y trabajamos con Deloitte, con la Cyber Academy, porque es un certificado, pensábamos que debíamos traer un certificado de la Cyber Academy de Deloitte en España, sólido, bien heavy, que fuera muy atractivo y además con un recorrido de aprendizaje ya muy bien argumentado. Y luego, pues, obviamente con BitLab para los implementadores. En la parte industrial, porque ahora os cuento los KPIs que tenemos, que nos ha ido bastante bien, nuestros socios, una empresa muy sólida como es Nemo, con el que tenemos una alianza para toda la región, y algunas organizaciones que, si fijáis, esto es en octubre 2022, con las que establecemos acuerdos para los jóvenes entrenados que tengan una oportunidad laboral. Por eso esta es la parte de emplear. Y cómo se va nutriendo el ecosistema y cómo vamos interactuando y cómo van más jugadores creyendo y cómo se va haciendo la ola más grande. Y bueno, pues nos encontramos a 2025 para cerrar con un modelo mucho más poblado, con organizaciones de todos los sectores que o han interactuado o están presentes en el día a día y ya muy enfocados en lo que es la industria de la ciberseguridad. Lo más importante, resultados. Empecemos con la parte de certificación. Nosotros teníamos 400 becas. Obviamente, cuando son becas, hay un montón de retos para poder incidir en las comunidades que queremos incidir y que se concluyan. Bueno, tenemos un modelo de convocatoria y de selección que nos está dando muy buen resultado. Requerimos de 3 o 4 veces más aplicantes y, como veis, de 400 becas hemos conseguido que 406 terminen. ¿Cómo lo conseguimos? Con un modelo de intervención ya muy sistemático, basado en dinamizadores locales, tutores y entrenadores que a veces no están en el país porque trabajan desde SOCs en Europa y que van asegurándose de que todos los que están en los programas pueden solventar todas sus dudas, pueden hacer todo ese link con la industria y con la realidad, pueden entender y pueden ir progresando y que no nos quedamos con nadie atrás. El programa pedía un 20% de mujeres, o un 25%, Michi, 25 era 20. Hemos conseguido 40, más del 50% son de comunidades vulnerables y todos los que tenían que terminar han terminado, más 6 extra. Además, hemos conseguido capilaridad en el programa gracias a la unión con otras universidades, porque obviamente para entrenarse y para formarse en ciberseguridad no solo es un campus online, sino que tiene que haber cierta interacción en los laboratorios y en ese sentido pues nos han ayudado muchísimo. Entonces, en la parte de certificaciones, pues estamos ante un modelo que pensamos que es muy escalable, muy replicable, donde ya lo tenemos muy limado y importantísimo, esto no es una empresa europea que viene aquí a vender un modelo de certificación. Nosotros somos unos europeos con valores europeos
que hemos llegado a Centroamérica, llevamos muchos años trabajando y hemos generado un modelo por, para y con la región. O sea, esto no es un invento de fuera, esto es un invento de dentro. Y eso es fundamental a la hora de escalar un modelo como este. Y por eso en otros sitios donde lo estamos haciendo, pues todo el mundo sabe en qué bolita está y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y cómo puede aportar y cómo puede conseguir. Obviamente buscamos escalabilidad y este escenario es fantástico para darle visibilidad. Hemos hecho ferias de empleabilidad. Pues obviamente en las ferias de empleabilidad, siendo empresa de ciberseguridad, invitas a tus competidores y le metes en una feria de empleabilidad a mesa puesta. Y bueno, pues genial. Tenemos 300 candidatos que están formados y que están deseosos de tener esa primera oportunidad. Nosotros, por NUMU, por el SOC nuestro, han pasado 20, hay otros 133 que ya están empleados por otras empresas en Panamá, no necesariamente en ciberseguridad. Muchas veces los departamentos de tecnología son los que albergan a ese perfil que es el que más sabe de ciberseguridad. Pero, como dicen en mi pueblo, todo es bueno para el convento. Joven que está con un pie en la ciberseguridad es familia sostenible para el resto de sus días. Entonces, fantástico. Fundamental las habilidades blandas. ¿Qué nos damos cuenta? Que los jóvenes en la región, muchos de ellos, no se lo creen. Hace falta, y cuando de pronto se exponen y hablan con la gente de Deloitte, de NUMU, de Nemo, y dicen, pero bueno, estos son empresas europeas de primer nivel y después de un par de asaltos estoy a ese nivel. Entonces el cambio ya de chip es absoluto y fabuloso. Hemos generado una comunidad virtual que además nos gustaría poblarla de valores europeos, porque pensamos que es el sitio pues, donde mejor se protegen los valores que a las personas nos importan. Y creemos que la ciberseguridad y el mundo digital es una herramienta geopolítica extraordinariamente importante. Entonces, bueno, pues lo decimos de antemano, ¿no? Estamos mucho más en un modelo europeo con todo lo que eso conlleva que en cualquier otro modelo, ¿no? También hemos trabajado con los más vulnerables, porque obviamente las grandes corporaciones están bastante bien pertrechadas, pero la brecha de ciberseguridad entre los pymes y los más grandes es cada vez más enorme, ¿no? Y hemos, con esos jóvenes bien entrenados y guiados aquí por nuestro CISO, que es un cooperante de primera, Julio Valderrama, hemos realizado análisis de vulnerabilidades para más de 300 de ellas y le hemos abierto los ojos a los riesgos a los que estaban expuestos. 18 meses, eso es lo que tardamos. Me da igual. Joven, chica, del Chorrillo, de cualquier barrio. Si tiene mentalidad, tiene ganas, nosotros tenemos un mecanismo en el cual cambia su vida para siempre, la de ella y la de su familia. Y si es mujer, todavía más. Lo digo así de simple y así de claro. Hemos tenido chicas que iban a dar a luz 2 semanas antes de empezar el programa. Y nos preguntaban, oye, ¿podemos? Por supuesto que pueden. Y ahora están trabajando y con unos resultados excepcionales. Take the best, leave the rest. Yo he vivido en muchos países y me he llevado cada uno de las experiencias. Son clichés. El problema de los clichés es que son ciertos, aunque son parciales. Entonces, yo realmente compromiso, fiabilidad, intento ser modelo alemán. Sistema, fiable y sólido. Cuando se trata de vender, me intento parecer al máximo posible a nuestros amigos los americanos. El marketing, la capacidad de presentar las cosas. Yo intento parecerme a ello, intento que se imbuya eso dentro de la organización. Tratar a tu ecosistema y a tu gente como tratamos en el mundo hispano. Los países de América Latina tienen el PIB emocional más alto del mundo. Se habla poco del PIB emocional, pero creo que es lo que hace el día a día y es fundamental. El sistema de innovación, el que conoce el sistema de innovación y cómo funciona en Israel, tiene que querer imitar alguna de las partes. ¿Cómo se respeta la startup? ¿Cómo se hacen esas alianzas público-privadas? ¿Cómo los grandes aprenden de las startups? ¿Cómo se financian? ¿Cómo funciona ese ecosistema? Es una verdadera maravilla. Y luego creo que a nivel general, si alguien ha demostrado en la historia del mundo que tenemos un sentido de bienestar común bastante desarrollado, eso ha sido la Unión Europea. Y por eso siempre está presente en mentalidad, en acción y en valores en todo lo que hacemos. Así que muchísimas gracias y no os olvidéis, take the best, leave the rest.
Muchísimas gracias, Javier. Realmente es un modelo inspirador. Un proyecto gubernamental, un proyecto social con énfasis en entrenar jóvenes. Otro proyecto que no está aquí presente, pero sí debo dedicar un momento para describirlo, es un proyecto de AGESIC de Uruguay, que combina ambos factores, ¿no? El proyecto empezó en 2018 y en 2018 AGESIC de Uruguay estaba monitoreando 2 ministerios del gobierno desde el CECIR nacional y mediante un proyecto de múltiples años hasta el 2024 llegó a monitorear 18 de los organismos gubernamentales, de 2 a 18. ¿Cuántos incidentes detectaron? En el año 2018 detectaron 2.000 incidentes anualmente y hoy en día detectan 6 o 7 veces más incidentes. Que eso suena malo, pero si uno piensa, en el 2018 2% o más de los incidentes eran incidentes graves. Al detectar mejor, han bajado ese porcentaje significativamente a menos de 1% de los incidentes actualmente que son incidentes graves. Quiere decir, están logrando detectar incidentes antes de que se empeoren. Y en el sentido de entrenar personas, en el 2018 estuvimos en Uruguay, hablamos con todas las universidades del país. ¿Cuántas personas estaban entrenándose en ciberseguridad? Y el criterio era tomar un curso de 40 horas o más. 50 en todo el país, 50 personas ese año, de las cuales, ¿cuántas mujeres eran? Ninguna mujer de las 50 personas. Era todo un componente del proyecto donde finalmente para el 2023-2024, en vez de 50 personas entrenadas, ya superaron a las 3.000 personas entrenadas con por lo menos 40 horas de ciberseguridad ese año y entre 30 y 50% de mujeres, dependiendo de la métrica. Entonces, esos proyectos logran un cambio muy importante en la realidad de la ciberseguridad del país. Y bueno, notando los resultados, el impacto de los proyectos que han descrito, ¿cuáles han sido unas lecciones aprendidas, unos casos de éxito, unos temas a destacar de sus proyectos? Podemos empezar con Gesser, por favor. Muy buena pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí. En el caso de este proyecto, las lecciones aprendidas han sido varias, pero yo creo que la más importante es que cuando estuvimos desarrollando el proyecto, yo les estaba comentando ahora lo del tiempo. Tuvimos un proceso acelerado para implementar el proyecto, pero hubo un momento en el cual, cuando estábamos en ese proceso de ir implementando las organizaciones, etcétera, ir convenciendo también, porque ya una parte de convencimiento, ¿verdad?, de confianza, en el cual recibimos un ataque a una institución importante y estábamos pronto a ingresar a esa organización. Y yo les digo esta frase, y se los dije ahora antes en el panel, es cuando vamos a ser atacados. Y eso nos dejó, fue un impacto tan relevante que nosotros decíamos, hey, los proyectos que hay, no estoy hablando de este proyecto, sino de todos los proyectos, entre más rápido usted pueda, digamos, ir a implementar, ir a adoptar, ir a hacer esa concientización, en que realmente sean parte, que sientan que tienen que co-crear, que esto es una lucha contra el tiempo. Las amenazas cada vez van evolucionándose cada vez más y más y más. Y si nosotros no tomamos acción hoy, créame que el impacto el día de mañana va a ser mayor. Y tal vez teníamos la solución a la mano. Y eso creo que eso fue uno de los, como una especie de shock que me dio. Y cuando ya esa frase de cuándo me hizo más así como un choque en la realidad y nos impactó así como en la cara. Y gracias a Dios, obviamente, íbamos implementando otras medidas y no fue tan grande el impacto, ¿verdad? Pues gracias a Dios por varias contramedidas que íbamos implementando, pero creo que fue una de las lecciones aprendidas que nos dejó este proyecto
y también la satisfacción de ver cómo implementamos ciertas medidas y que realmente impactaron es, oiga, ¿cuándo fueron los principales ataques? En la noche, y no teníamos un 24/7. O solo teníamos monitoreo, pero ahora tenemos reacción, o sea, toma acción, toma respuesta. Hey, hay un movimiento lateral a las, no sé, 10 de la noche, hicimos una respuesta, una contención inmediatamente. Entonces, donde viene la satisfacción de decir, hey, aquí hay un impacto importante en el proyecto, porque si no hubiera sido por esto, no sabemos qué hubiera pasado el día de mañana o qué pérdidas, tanto económicas, de información, etcétera, hemos tenido. Yo creo que eso fue lecciones aprendidas muy, pero muy importantes que tuvimos y que para nosotros fue un aprendizaje en todo ese proceso. Sí, por supuesto, estas son lecciones muy valiosas realmente a toda la comunidad y muchas gracias por compartir. Y Javier, ¿cuáles han sido unas experiencias exitosas y unas lecciones aprendidas de la evaluación? Bueno, a mí más que de éxito o de fracaso, me gusta hablar de datos y de impacto y ahí los hemos presentado. Yo me siento satisfecho e insatisfecho, porque esto podíamos estar haciéndolo en toda la región. Lo que ha dicho Gezer es fundamental. Yo no sé a qué están esperando. O sea, esto es una herramienta de geopolítica de primerísimo nivel. Podíamos hacer un ciberescudo hispanoamericano, iberoamericano, con valores europeos en 18 meses. Cambiar la geopolítica de toda la región. Es cuestión de intención, de ganas y de voluntad. Entonces, de ahí viene mis lecciones aprendidas. Nosotros vamos a pecho descubierto con todo el corazón, vamos pues como somos, que no podemos cambiarlo tampoco. Yo pediría mucho más compromiso de algunos de los jugadores del ecosistema, que entiendan la importancia capital. No ya es un tema de tiempo, es tiempo primero para los jóvenes que se le están pasando todas las oportunidades y ninguno de estos jóvenes que están aquí en Panamá, que se levanta a las 4 de la mañana, está 2 horas en un transporte público para llegar a una formación en una universidad pública, es una materia prima peor que la de un chaval que se sube en su cochazo de $40.000 en Miami y se va a su college pagado por sus padres. Ese chaval de aquí es mucho más resiliente, tiene mucha más capacidad, ha enfrentado la adversidad de verdad desde de una etapa más temprana y en definitiva puede ser un profesional muchísimo más importante y relevante, pero no tiene las guías, tiene 0 oportunidades. Muchas de las personas que han pasado por NUMU tienen 0 oportunidades, hubieran tenido 0 oportunidades, porque no tenían ninguna posibilidad de exponerse ni de conocer. Entonces, nosotros creo que a la hora de hacer la implementación, y el BID en eso está con nosotros, pedir más compromiso. Es decir, sector privado, vamos a formar a tantos. Nosotros podemos ser más flexibles y adaptar más los programas a cosas más necesarias. Hemos hecho hacking ético y cyber threat intelligence. Vale, vamos a lanzar un servicio público de un CISER ciudadano, por ejemplo, como el que estamos proponiendo para muchos de los países. Vamos a entrenar jóvenes específicamente de manera que ya esté hecho el link antes de que se produzca la formación, por ejemplo. Pero hay que pedir ese compromiso y tenemos que ponernos en mentalidad un poquito startupera, un poquito, no todos, para ese tipo de cosas ciertas organizaciones. Y con eso, Javier, en un minuto, ¿cuáles son los pasos a seguir debido a esas lecciones aprendidas y la visión general al futuro? Escalar, ir a muchos más países, no cejar jamás en el empeño, generar oportunidades como las que hemos tenido nosotros en Europa simplemente por haber nacido en Europa. Y eso, la economía digital es la única revolución industrial que ha inventado la humanidad, donde los que más lo necesitan pueden salir beneficiados. Yo lo he vivido en primera persona en una época terrible, muy dura, en Nicaragua, donde toda la gente que estaba en el mundo digital pues le ha ido más o menos bien, ha seguido, porque tenía 1 megabits de acceso a Internet. Entonces, escalar, sumar actores y poner esos 2 KPIs en el punto de mira de cualquier proyecto en el que estemos. O hay más jóvenes trabajando o hay más jóvenes locales montando sus startups, que puede ser intraemprendimiento a partir de lo que se está haciendo y luego ya que vuelen. No hace falta que sea, pero
muchos más, de manera sistemática, no anecdótica, sistemática. Esa es mi visión para el futuro y lo que vamos a intentar. Gracias, son lecciones que todos y todas podemos tomar. Y Géser, para finalizar, ¿cuáles son los próximos pasos y la visión al futuro del proyecto? Concuerdo mucho que tenemos que ir, conforme vamos implementando servicios, porque tenemos que irlos escalando, concuerdo contigo, hay que irlos madurando cada vez más. Creo que tecnología es tecnología por sí misma, está evolucionando, está cambiando, los procesos se van mejorando, es un proceso ciclo continuo, pero yo creo que aquí es mantener lo que es la confianza, más bien es generar aún más lazos, networking, dices compromiso, co-crear, tener compromisos, cambio de mentalidad, seguir en esa mentalidad de cómo podemos construir hacia el futuro en base a lo que ya hemos implementado y cómo podemos a partir de esto que tenemos irlo escalando de una manera no solo pensando en tecnología, no solo pensando en procesos, porque al final son las personas que llevan los objetivos a un buen puerto. Entonces, si usted llega y puede convencer en toda esta sala que el día de mañana ustedes pueden ir convenciendo a cada uno de sus partners, a cada uno, digamos, de sus socios, a cada uno de sus compañeros, creo que ahí es donde está la clave, que la actitud, el cambio de mentalidad, el que podamos co-crear, el que tengamos el compromiso, el que tengamos la generación de confianza, que podamos compartir información, el que podamos construir este modelo, porque al final los modelos pueden ir cambiando. ¿Por qué? Porque así es la tecnología, porque así es el ecosistema, porque así es la normativa de cada uno de los países, sino es centrarnos, el eje principal es en las personas. Y a partir de ahí es donde podemos ir avanzando cada vez más y en donde vemos que la inversión realmente es algo que puede seguir de una manera continua y sostenible. Muchas gracias, Géser. Mientras son dos proyectos bastante distintos en ámbitos distintos, las lecciones aprendidas acaban siendo de alguna manera similares, que la inversión en las personas es clave, es tanto el rendimiento del proyecto como el éxito y el impacto del proyecto. Y con eso y con las demás lecciones les agradecemos mucho a Géser Molina, a Javier Marín por compartir sus experiencias y con eso damos concluido el panel. Gracias. Gracias.